Ahora, Bueno, buenas tardes a todas las presentes, los presentes. Mi nombre es Linda Ortega, soy puericultora universitaria, técnica nacional en recreación y tiempo libre, y militante radical. Milito en el comité de Ituzaingó, en el comité de distrito. Bueno, lo primero que quería, antes de empezar a las oradoras, las participantes, las invitadas, quería hacer una mención como puericultora de que del 1 de agosto se conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El lema de este año es apoyar la lactancia materna para un planeta más sustentable, donde la Organización Mundial de la Salud y UNICEF persuaden a los gobiernos para favorecer la lactancia materna a las mujeres lactantes. Bueno, dicho esto, quiero agradecer a la Fundación Ricardo Rojas y a la Red de Mujeres Radicales el hacerme partícipe como moderadora y por el espacio brindado. Hoy tenemos un temita que nos aboca, que yo le digo temita, pero fue tema, es la escuela secundaria en tiempos de pandemia y la lectura en nosotros. ¿Cómo transcurre la escuela secundaria en estos momentos donde los chicos están en su casa? ¿Qué temas incluyen? ¿No? ¿Qué problemas y qué desafíos también tenemos? Y para eso tenemos dos especialistas. Tenemos con nosotras a Nora Sedem, profesora del nivel secundario y superior, directora titular del nivel secundario en uso de licencia por cargo de mayor jerarquía, inspectora de enseñanza del secundario, afiliada radical y militó en Franja Morada durante su paso por la universidad. Tenemos a Silva Pacini, profesora de letras y también de la UCA de Chascomús. Las dos actualmente viven ahora en Chascomús. Bueno, le cedo la palabra a Nora. A ver, Nora, ¿estás con audio? Sí, buenas tardes a todos. En principio quería agradecer a la Fundación Ricardo Rojas la posibilidad de poder hacer un recorrido muy breve por los tiempos de la situación que estamos viviendo en las escuelas, a la Red de Mujeres Radicales, especialmente a Linda, a Liliana Chipoloni, a Mónica Mastandrea, a Inés Halm, a Mary, a todas en general que diariamente nos nutrimos de diferentes temas que cada una tiene su especialidad, ¿no? Cuando surgió la propuesta esta, me pareció muy interesante tocar el tema o intervenir con el tema al estar en territorio y en este momento, más allá del conocimiento que tengamos cada uno de lo que es la escuela, de lo que es el sistema educativo argentino, yo me voy a referir al sistema educativo argentino estatal, no privado subvencionado, sino estatal. El privado subvencionado está actuando de manera similar, pero con otras características. Y esto tiene que ver con cómo nos encontrábamos en febrero frente a un calendario escolar por delante y una situación de inicio de clase, de semana de recibimiento, con toda una agenda preparada para lo que iba a ser el ciclo lectivo 2020 con un montón de ilusiones en diversos niveles. En principio, lo que voy a mencionar van a ser cuestiones nodales, y por ahí me gustaría compartir una pantalla, si me permiten, como para que ustedes vean por dónde va a ir el recorrido. Después la saco. Así nos vemos las caritas, como les digo yo a los chicos. Esto me tienen que habilitar. ¿ahí? No. ¿No? No. A ver.
Voy hablando mientras vos probás, Luis, ¿te parece? Sí, ahí me parece que ya Ahí está. está, Sí. fantástico, sí. Ahí está. Hacer escuela significa para los docentes en general luchar por el derecho a la igualdad a la educación y garantizar la misma como lo establece la ley. No es proclamar la igualdad de oportunidades, no es una proclamación, sino que es un hecho en situación. Esto yo lo pensé y lo dividí en la institución escuela como edificio, y en esta institución escuela como edificio pensé en cómo hacemos escuela diariamente, el concurrir a la escuela con lo que es la comunidad educativa que participa activamente y la inclusión de los padres. Por eso fue que empecé con institución escuela y abajo ustedes ven comunidad educativa. La institución escuela en la normalidad antes nos daba certezas, y yo empecé hablando de un calendario de actividades docentes a desarrollar durante el año. ¿Y cómo veníamos en ese calendario? Veníamos en transición, salíamos de una escuela tradicional, histórica, secundaria, que a partir de 2006 se incluyó dentro de la ley nacional, la 26.606, la educación y la inclusión para todos los estudiantes. A la escuela primaria le costó 100 años lograr la inclusión plena. Nosotros vamos paso a ello, camino a ello, de manera despacio, lenta, para estos tiempos que son muy veloces. Y por otro lado, la misma ley nos marca, y las resoluciones y las normativas nos dan un marco de una escuela deseada para lo que es el siglo XXI. Esta escuela que nosotros vivimos diariamente está atravesada por una serie de variables, que son la falta de recursos, los estados edilicios malos, y la escuela cumpliendo diferentes funciones asistenciales, entre otros. Estos tres ítems me pareció importante remarcarlos. Cuando irrumpe la pandemia, en febrero, como empecé con el calendario de actividades docentes, nosotros estábamos por delante teníamos todo el ciclo lectivo, la planificación, todo lo que, las acciones estatutarias, todo lo que tiene que ver con la actividad burocrática y administrativa que lleva el sistema educativo. Y hablo de provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias será similar porque estamos todos bajo el mismo paraguas. Nosotros nos encontramos el 20 de marzo con que algo que nosotros a principio de mes o fines de febrero veíamos muy lejos porque ocurría en Europa y ocurría en China y no nos había llegado. El 20 de marzo llegó una normativa y nos dijeron, cada uno a su casa, vamos al plan de continuidad pedagógico, no se puede dar más clases. Entonces, las clases que estábamos acostumbrados a dar en presencialidad se transformaron como de prepo y a presión en clases virtuales. Y ahí entramos en un mundo que perdió la certeza, porque cuando hablaba de certeza, voy a dejar de compartir. A ver, si lo puedo bajar. Cuando nosotros hablábamos de certezas, no puedo. ¿Por qué? No puedo dejar de compartir. Ahí está. Ahí dejé de compartir y amplío.
Cuando nosotros hablábamos de certezas en la escuela clásica, estábamos hablando de algo que estaba preestablecido, mientras que en la virtualidad nosotros lo que teníamos era un plan de continuidad pedagógico que llevar adelante, una contingencia marcada por un reglamento de instituciones educativas en Provincia de Buenos Aires, en un decreto, ley, con 2 artículos que son los que regulan 103 y 104, que regulan el plan de continuidad pedagógico. Y nos encontramos frente a docentes que manejaban tecnología, a docentes que no manejaban tecnología, pero que tenían que dar clase. Y entonces acá yo hice una división, no sé si ustedes alcanzaron a ver, hice una división de qué pasa con los chicos, qué pasa con los docentes y los equipos directivos y qué pasa con las familias. Porque la escuela de pronto irrumpió en el hogar. La escuela es una institución que está históricamente creada exclusivamente para la enseñanza, pues esa es la función de la escuela. Y como tal, ahora nosotros no tenemos que hacer escuela en la escuela, sino que tenemos que hacer escuela en otro contexto, totalmente diferente e inédito, pleno de incertidumbres. Estas incertidumbres que nos atraviesan a nosotros adultos que habitamos la escuela, a las familias, con toda la particularidad que está surgiendo en cada una de las familias que está atravesada por falta de recursos, por falta de trabajo y todo lo que ya conocemos, nosotros nos encontramos con que tenemos que enseñar. Y una de las certezas que se estaba o se pretendía a través del plan de continuidad y que ahora hemos tomado conciencia muchos de nosotros, es que ese programa se está llevando adelante como se puede y que no va a poder brindar la certeza que los chicos aprendan y promuevan. Promuevan con saberes socialmente significativos, como lo dice la ley, como lo dice el diseño. Entonces nosotros nos encontramos con los chicos, por un lado, que están con determinados sentires frente a esta situación, determinados pensamientos o pensares, como dicen en psicología, y determinados saberes que no son los que necesitan, por ejemplo, para seguir un nivel superior. Y nos encontramos, y esto que estoy hablando no es solamente de secundaria, sino estoy hablando de todos los niveles. Nosotros tenemos como obligatoriedad el nivel inicial hasta el nivel secundario. Y el nivel superior está trabajando de la misma manera. Se está haciendo un seguimiento cuerpo a cuerpo de los estudiantes para retenerlos en el sistema y para enseñar a través de diferentes plataformas y de cómo se ha organizado cada instituto superior o cada facultad para llevar adelante la educación, no siendo obligatoria. En este contexto, nosotros nos encontramos en el nivel obligatorio con chicos que terminan nivel, que terminan 6º año de primaria y tienen que entrar a un nivel secundario, con chicos de primer año que tuvieron una semana de clase, la semana de recibimiento en febrero y una semana de clase, y nos encontramos con chicos de 6º año con una serie de rituales que tiene el 6º año, que quizás nosotros no lo vivimos, pero está el UPD, el último primer día, la presentación de camperas, que para ellos es sumamente importante, el viaje de egresado, está 5º año preparando la fiesta de egresado de 6º, una serie de expectativas que para un adolescente, y en la etapa adolescente, por ahí no voy a entrar en una cuestión psicológica, pero hay diversos autores que hablan acerca de los duelos del adolescente con la pérdida del cuerpo de la infancia, con las crisis de identidad según Erikson, Dolto con sus duelos, Erikson que nos habla de la identidad que vamos reafirmando a medida que vamos pasando diferentes crisis, y la primera comienza en la adolescencia. Esta adolescencia que se ve atravesada por estas situaciones, que están ocurriendo y que son situaciones inéditas. Nosotros cuando veíamos lo que era la pandemia nos remitíamos
al medioevo, a principio de siglo pasado con la fiebre en España, pero no es algo que pudiéramos pensar ilusoriamente o fantasiosamente respecto a lo que podría ocurrir, a que esta situación podría ocurrir en esta época del mundo del conocimiento, ¿no? Donde hay antibióticos para las bacterias, antivirales, donde sabemos que una vacuna, de acuerdo a cómo muta un virus, ya deja de ser efectiva, estamos esperando ansiosamente una vacuna, pero esto también hay que pensarlo. La vacuna, el virus mutó en una molécula de ADN y es otro virus. Esto ya es de biología. Entonces son situaciones inéditas que se presentan, que algunos jóvenes lo perciben y muchos adultos sí lo percibimos. En esto de los adultos están los adultos de la escuela y los adultos de los hogares. Los adultos de la escuela pasaron a tener un nuevo rol en la virtualidad y de dejar de hacer escuela en la escuela a hacer escuela en el hogar. Contraponiéndose dos conceptos que tienen que ver el tecnológico con un modelo conductista, y cuando hablo de un modelo conductista, que la tecnología lo resuelve todo y nos estamos olvidando del cara a cara y de la necesidad del contacto que tiene el estudiante con su profesor o su profesora o su maestra, y a veces la escuela, y hablando de escuelas estatales, la gente que trabajó en escuelas estatales sabe de qué hablo, la escuela es el único lugar donde los chicos encuentran un espacio, su espacio, y son escuchados, con directores y profesores que están desbordados por esta situación, profesores que han tenido que salir a aprender tecnología y a su vez enseñarla para que los chicos trabajen en las plataformas, y que están dando todo y que tienen estrategias y trabajan hasta cualquier hora, y doy fe de ello por haber conducido una escuela durante el inicio de la pandemia, ahora como supervisora, que tengo 10 años de supervisora, pero ahora en este momento como supervisora, las estrategias que tiene cada escuela para llegar a los chicos, más allá de la función asistencial de los bolsones, imprimir los trabajos y llevarlos a los hogares a aquellos chicos que no tienen conectividad, con plata del dinero de los bolsillos de lo que ganan los docentes, y por eso me pareció importante, porque nosotros como docentes aplausos no recibimos. Nadie dice cómo trabajan los docentes, y no estoy diciendo que aplaudan o que lo digan, sino que haya un reconocimiento del trabajo denodado que están haciendo sin horarios y sin fines de semana y sin feriados. Y por otra parte los padres, que no es menor esto, que han tenido que verse involucrados en las tareas de sus hijos cuando antes por ahí en secundario no lo estaban. Y frente a esta situación de escasez económica, falta de recursos, un solo celular por hogar, están dando respuesta. Las escuelas reciben respuesta de los padres se comunican con las escuelas, con las preceptoras, con los equipos de orientación escolar. Esto me lleva a pensar qué de positivo podemos sacar de todo esto. ¿Qué podemos tener nosotros para un futuro cuando esta pandemia pase? Por eso había marcado qué va a pasar después. Entonces yo creo y observé, por ahí a ustedes se les puede ocurrir alguna otra idea, que queda abierto. Se han fortalecido los equipos de trabajo docente. Estos docentes que antes trabajaban en una escuela tradicional, ahora tienen que trabajar en una escuela en la diversidad, donde no es lo mismo preparar una clase y tener que dar respuesta uno a uno, porque cada uno necesita una respuesta, y en esa respuesta y aclaración y orientación tengo que tener en cuenta en aquellos chicos que aprenden rápido y aquellos que no aprenden tan rápido y que necesitan otra cosa que no es lo que estoy dando. Entonces tienen que pensar en una alternativa,
Y en eso por ahí consiste uno de los principios del trabajo en la diversidad. ¿De qué otra forma pueden aprender? Y otra cuestión no menor y que va a quedar, no va a reemplazar, va a quedar como fortaleza, que el docente va a hacer uso de la tecnología para diseñar sus prácticas. Esto me parece que es algo que va a quedar. Y no menos importante, es la relación que se ha establecido entre los padres del nivel secundario, y la gente que ha trabajado en secundario lo sabe, y la escuela. Hoy los padres se comunican con la escuela, se comunican con los profesores, se comunican con los preceptores. Esto es fundamental. Los padres, hacíamos reuniones de padres y los padres no iban a las reuniones. Iban pocos, o iban los padres de los chicos que se portaban bien. Bien entre comillas, ¿no? Y aquellos que nosotros necesitábamos hablar no iban. Y ahora están yendo, y están preguntando, y están pidiendo, y quiero que mi hijo acceda y tenga los materiales, no tengo recursos. Y la escuela da respuesta, los profesores dan respuesta, y muchas veces con los magros sueldos que todo el mundo conoce, y el dicho lo lleva adelante, que es más hambre que maestro de escuela, ¿no? Los profesores y las maestras están dando respuestas de todos los niveles, de inicial, de primaria, las preceptoras, y una cuestión que no es positiva, y la dejo para el final, y para pensar y ver cómo se trabaja con esto, cómo puso en evidencia, y nosotros pudimos vislumbrar como en la sociedad, con una total crueldad, la brecha que existe entre los que tienen y los que no tienen. De chicos, de adolescentes, de niños, de familias y de profesores. Están aquellos que tienen y que pueden acceder, y están aquellos que no pueden acceder. Que no pueden acceder a lo básico, a un derecho que es la educación, algo que el Estado tiene que garantizar como tal, a una obligatoriedad de los niveles inicial, primario, secundario, y que no se está pudiendo dar respuesta. Entonces, creo que esto, por ahí sería un poco la idea, tengo más cosas para decir, pero sería un poco la idea para pensar en de qué manera trabajar este tipo de cuestiones como para tener una sociedad que cumpla con las leyes, pero especialmente que sea de brindar oportunidades para todas las personas. Que todos los niños y adolescentes y jóvenes puedan acceder a los bienes culturales, al aprendizaje, a la escuela, y por qué no también los adultos, ¿no? Aunque no sea obligatorio, los adultos. Quedo abierto y a la espera de las preguntas que me quieran hacer, puedo profundizar cualquiera de estos temas. Y le doy la palabra a Milva, que va a hablar de un tema no menor, que es la lectura, que comienza en un contexto no educativo muchas veces, y que comienza en nivel inicial. Milva. Bueno, muchas gracias, Nora, por el pase, como dicen en la radio. Buenas tardes a todos. Me encanta a todos, léase todos y todas las mujeres que estamos acá, que somos gran mayoría. Bueno, a mí me gustaría empezar a hablar, antes de empezar, quiero dar un agradecimiento a la gente de la red por la gran oportunidad que nos da, y también a la Fundación. Como les decía, esperen que pongo el cronómetro, porque si no me voy a pasar de largo y va a ser un lío. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. En principio tengo tres núcleos temáticos. Voy a compartir
pero rapidito en el chat, van a fijarse ahora, van a ver que les puse un link que los va a llevar a los núcleos temáticos que voy a trabajar. Digamos que los subtítulos, ¿bien? Bueno, arrancamos. En principio voy a hablar de la lectura en los niños y las niñas, ¿bien? Y me voy a referir a qué edad se empieza a leer. Y bueno, si nos preguntamos a qué edad, la verdad es que en realidad no sabemos. Porque podemos decir que en un promedio los chicos arrancarían a leer entre los 5 y los 6, pero hay chicos que a los 2, 3, 4, por su capacidad, logran hacerlo. Incluso hay chicos que logran hacerlo recién entre los 7 y los 8. ¿Y a qué edad se termina? Y la verdad es que tendríamos que decir que nunca. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos solamente que leer es decodificar un código, entonces sí, bueno, claro, cuando aprendamos las letras, las palabras, los enunciados, vamos a tener entonces que podemos descifrar ese código que tenemos enfrente. Pero todos sabemos que la lectura no es eso. La lectura tiene muchísimo más. La lectura es poder comprender lo que leemos, poder empezar a dialogar con el texto que tenemos enfrente, y cuanto más crecemos, más podemos dialogar. Y vale decir, cuanto más leamos, más podemos constituir nuevos textos. Por otra parte, el lenguaje no es uno solo, y entonces podemos leer distintos lenguajes. Vamos a poder leer código binario, código Morse, vamos a poder leer una partitura musical o un conjunto de colores y formas. Bien, entonces la lectura es tan amplia y nos vamos constituyendo en base a lo que vamos leyendo. Los textos no solamente son lectura en texto, también son textos cuando leemos entre líneas lo que otros dicen, cuando podemos leer diferentes clases de textos. Y entonces ahí nos lleva a preguntarnos qué significa leer. Y bueno, leer viene de legere o legere, hay discusión sobre eso, que es un término del latín. Y también viene, ¿qué significa leer? Y también viene de leg, que es del indoeuropeo, y que quiere decir recopilar datos, recolectar, juntar. Y claro, sí, juntamos palabras, juntamos símbolos, juntamos significados en la lectura. Entonces, ¿cuánto que nos perdemos cuando nos perdemos de leer? Hace poquito fue el Día del Lector. El 24 de agosto para nuestro país es el Día del Lector porque es el día del nacimiento de Jorge Luis Borges. Y se hizo entonces una divulgación de poesías en las cuales pude participar, por suerte. Eran postales que daban a todos los distintos lugares de la SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores, un espacio para dar a otro lo que uno escribe. Y es muy lindo. Cada 24 de agosto, acuérdense que hay que hacer actividades de lectura, y hay que divulgar la lectura, lo que queramos. Pero aunque sea leerle a un chiquito, a uno grande, leer, disfrutar de la lectura. Y después quería comentarles, ¿por qué los chicos no quieren leer? Y bueno, un niño no quiere o una niña no quiere leer y se aburre cuando el texto se lo hace leer obligatoriamente, cuando le dicen lee de acá hasta acá, cuando no les interesa lo que están leyendo, cuando quizás esa lectura es muy avanzada para su edad, o al revés, es una lectura muy aburrida porque es muy fácil. Y entonces la pregunta sería, si la lectura no acaba nunca, ¿por qué no les damos a leer lo que quieren leer? Si les gustan los aviones, lean de aviones. Si les gustan las mariposas, de mariposas. Si les gusta un youtuber, hagamos que los niños y niñas puedan leer sobre el youtuber al cual siguen. Y estoy segura de que les va a encantar. Pero hay otra cosa.
hay que permitir que los chicos puedan leer literatura, porque en la literatura se crean, se recrean imágenes, ayuda la literatura a la imaginación. Luego voy a retomar esto. Bueno, y ahora me gustaría hablar de la lectura en pandemia. La lectura en pandemia es difícil, porque hay que empezar a preguntarse en qué tiempo, y si es real que hay más tiempo en pandemia, o si en realidad estamos en una complicación con eso. Y la verdad es que tenemos pocos tiempos, sobre todo tenemos pocos tiempos las mujeres. Se ha demostrado que en la pandemia las mujeres tenemos más actividad que antes, pero sin ir a las mujeres, creo que todos estamos complicados con nuestro espacio-tiempo. Busquemos un lugarcito que sea para nosotros agradable en la casa, y también busquemos un tiempo en el cual podamos disfrutar de la lectura. Que no sea un tiempo en el cual tengamos que atender otras cosas, como solemos hacer, que miramos esto, aquello otro, y además estamos leyendo. ¿Sí? Busquemos una lectura que realmente nos agrade. Y hay sobre esto que pensar mucho, porque leemos cosas que no nos gustan. Por ejemplo, para informarnos, ¿qué hacemos? Solemos leer en las redes sociales informaciones que sube alguien y que de pasada, como somos curiosos, nos ponemos a leer. Y esta no sé si es tan información, ¿no? En el sentido de que quizás si queremos informarnos, tendríamos que investigar el tema que nos guste a nosotros. Tomarnos el tema, googlear, por ejemplo, qué nos gusta leer, qué información queremos tener. Porque a veces en la información se nota mucho lo que el que hizo esa información quiere darnos. Se nota mucho la intención. Quieren influir sobre nosotros. Y entonces se vuelve una cosa emocional, por ejemplo, la información, que nos quita mucho. Si vamos a mirar un asesinato, una muerte, si vamos a mirar noticias sobre una violación, si vamos a mirar noticias sobre robos, me parece que en situación de encierro, y por eso lo tomé en lectura en pandemia, no sé si es lo más adecuado que pasemos muchas horas observando y leyendo estas informaciones. Quizás tendríamos que pensar en qué queremos de esa información y buscar realmente qué queremos leer de la información. Esto sería lectura entre fastidiosa o informativa. Sí, yo lo defino de esta manera. Decidamos nosotros qué leer. Y la otra lectura de la que quiero hablar en pandemia es la que más me gusta, porque soy profe de letras, que es la literatura. ¿Bien? La literatura que nos va a llevar, yo siempre digo que si uno lee literatura puede tener tantas vidas como quiera. Porque cuando leemos literatura, por ejemplo una novela, el narrador puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un viejito, puede ser una señora, una chica, puede ser incluso hasta un animal. Vamos a ir mirando desde qué lugar nos van contando la historia. Y entonces vamos a poder leer incluso desde otras épocas. Hay un analista de la cultura que es Williams, y Williams dice que si analizamos la historia, podemos ver un libro de historia, podemos analizar los hechos históricos, podemos buscar vasijas, si somos antropólogos, huesos, podemos, si somos sociólogos, analizar esa sociedad de acuerdo a los rastros que nos fue dejando. Pero dice Williams, hay un modo de leer la historia, que es el único lugar que tenemos, o desde el único lugar que podemos acercarnos, es desde la literatura. Porque él explica que hay una estructura de sentimiento, que es aquella que se da en los lazos sociales.
y que solamente está explícita cuando hay narraciones literarias, cuando encontramos libros de otras épocas y leemos historias de otras personas, podemos vivir realmente cómo fue esa época. Un ejemplo sería leer Frankenstein de Mary Shelley. Nos va a contar un poquito por qué Mary Shelley tenía 18 años cuando creó Frankenstein, cuáles eran los monstruos que ella veía y que ella pone en ese Frankenstein, no, porque es el doctor, en ese monstruo de Frankenstein. Y cuántas eran las ligazones y los terrores que podría haber en esa época, incluso desde el mundo femenino. No se puede entender a monstruos sin entender que la que escribía era una chica de 18 años de esa época. Y digo, entonces, cuando leemos literatura, ¿cuántas cosas podemos aprender de ahí? Y yendo un poquito a nosotras, voy al último tema, que me van quedando unos 5 minutos, que es la lectura y nosotras. Nosotras llegamos tarde al estudio. Las mujeres llegamos tarde porque en una sociedad patriarcal tenemos pocos siglos de haber estudiado y llegamos tarde, y voy a mencionarlas solamente por algunas razones. Por la crianza, por el trabajo doméstico, por el cuidado de otras personas, no solo niños, personas adultas mayores, por ejemplo, por el cuidado de enfermos, porque nos hicimos cargo de un desempeño laboral temprano, por ejemplo, muchas de nosotras, sobre todo en los lugares más pobres, vamos a encontrar que estudiar es una complicación, porque hay que empezar a trabajar de muy jóvenes. Incluso llegamos tarde al estudio porque hoy en día mayormente las estudiantes universitarias trabajan y estudian, pero trabajan. Y no obstante todo eso, hay un acercamiento a la universidad y al estudio terciario que está buenísimo, del lugar de la mujer en Argentina. Hoy se calcula, estaba leyendo esta tarde para presentar esto, ¿no? Está en el link que lo pasé, tiene bibliografía, un montón de cositas que estuve buscando. Ay, me olvidaba, para lectura les dejé un montón de links para lectura para niños, adolescentes, adultos, que van a poder encontrar ahí para que puedan leer sin tener que gastar, por ejemplo, y sin tener que exponerse en pandemia. Bueno, pero volviendo, las mujeres en la universidad hoy superan el 10% a los hombres. Tenemos un 75% más o menos en humanidades, carreras humanísticas, no humanidades. O sea, psicología entraría, antropología, sociología, todas estas ciencias sociales, periodismo, bien. Y un 73% en medicina, o sea, ciencias médicas. En odontología es una barbaridad, digámoslo. Solamente en ciencias aplicadas hay menos cantidad de mujeres, que dan 35 con respecto al hombre. Tenemos un 10% de mujeres en toda la carrera, más que hombres, cualquier carrera universitaria, y un 10% más en egreso. Un 61% de los egresados en Argentina son mujeres. ¿Y por qué menciono todo esto? Tiene un porqué. Y es lo siguiente. No por una cuestión de competitividad, muy lejos de mí esto, sino porque veo que hay una transformación social que se está dando y se va a seguir dando a partir del reconocimiento de la mujer y del lugar de la mujer. Porque, a ver, si tenemos que ir al médico y el médico es médica, si cuando vamos a estudiar quien nos enseña es una mujer, si cuando vamos a cuidarnos nuestra dentadura hay una odontóloga, si cuando la antropóloga es mujer, digo, me da la impresión de que no va a quedar alternativa, que es una transformación social que va a rejuvenecer a la sociedad. Y a eso voy.
creo que la sociedad tiene un solo lugar hoy, preponderante para crecer. Porque hay muchos, pero el que primero se va a dar, según lo que yo pienso, y puedo equivocarme, es la de la entrada de este actor, que es la mujer. Había 2 actores, hay muchos más, pero los 2 que primero para mí van a entrar en la trama social para transformarla son, en primer lugar, las mujeres y en segundo lugar, los niños y las niñas. Porque si entramos nosotras las mujeres, van a entrar los niños y las niñas, forzosamente van a entrar. ¿Y a qué voy con esto? Creo que tenemos que lograr no una competitividad, sino una unión distinta. Una unión social que venga del lugar de escucharnos, que venga del lugar de recrear una manera de actuar en conjunto. Todas las luchas femeninas tienen que tener hombres. Los hombres, yo realmente admiro a muchos hombres hoy que están deconstruyendo sus mandatos. Esos mandatos que nos dieron a nosotras, también se las dieron a los hombres. También los pusieron en ese lugar del no fallar, del prodigar alimento a su familia, estos mandatos de ser el más fuerte, no llorar nunca, a ver. Yo admiro realmente a los hombres que se están deconstruyendo y reconstruyendo en base a un diálogo distinto. Y a nosotras, chicas, ¿qué les voy a decir? Más fuerza que la que estamos poniendo, realmente no encuentro. Y me pasé 2 minutos, disculpen, esto es todo lo que quería decir y estoy también abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Linda, ahora te toca a vos, pregunten ustedes. Ahí está. Bueno, gracias a las 2 participantes. Lo de la lectura me llegó al alma y lo de la secundaria me llegó por mis hijos, ¿no? Y es muy importante para todo el nivel secundario, que como decía Nora, desde la palabra, tanto de parte del colegio como de la parte de la casa, ¿no? Quiero darle la palabra a Nancy Colón, que quería preguntar. ¿Sí? Sí. A ver, Luis, le das la palabra. No, me desmuteé ya, gracias. Bueno, brillante las exposiciones, las felicito. Una pregunta para Nora, si tienen más o menos estadísticas de la conectividad que tienen los alumnos, la llegada que el trayecto educativo está teniendo, porque sabemos que no hay uniformidad en los recursos, ¿no? Si eso lo tienen cuantificado y cuáles son las estrategias como para compensar a aquellos que no tienen las posibilidades de acceso. Bien. Sí, está cuantificado por escuela, los que tienen y los que no tienen. Se han conseguido, por ejemplo, acá en Chascomús, puedo hablar de Chascomús, Lezama, Pila, General Belgrano y Ayacucho. Algo de Mar del Plata. En Chascomús, por ejemplo, una de las estrategias que se ha establecido es conseguir celulares. Desde las cooperadoras y los profesores han comprado chips y datos les cargan como para que los chicos puedan recibir y mandar por WhatsApp las actividades que son recibidas por los profesores, los que se conectan por WhatsApp. Otras escuelas que no han conseguido teléfono para los estudiantes y que no hay teléfonos en la familia ni conectividad, imprimen que esto está ocurriendo, por ejemplo, en Gorch. En Gorch es una comunidad, un paraje, que tiene una escuela secundaria, a la que asisten chicos del lugar y del medio rural. En el medio rural no hay conectividad, y hay muchos chicos que no tienen teléfono. Entonces, la secretaria
se ha armado un Classroom, dentro, que es una herramienta de Gmail, donde se imprimen los materiales, imprime los materiales la secretaria, siempre, a veces los alcanza ella, otras veces alguien de la comunidad, un veterinario, alguien que lleva los materiales hasta la puerta de la tranquera, los chicos hacen las actividades, se las acercan y ella las sube como para que el profesor se encuentre con las actividades. Es más lento, y una de las implementaciones que se están haciendo en general, esto es, se puede decir en general Belgrano, se está haciendo en Pila, se está haciendo en Pila, hablo Ciudad, y Casalins, que es otro paraje rural, en Lezama Ciudad, y en El Destino, que tiene una escuela secundaria rural, y acá en Chascomús, se está trabajando mucho agrupando materias y tomando un tema como eje. Entonces eso reduce la diversidad de trabajos que tienen que presentar, presentan un trabajo el estudiante, y en ese trabajo se evalúan varias materias. Se está trabajando en los lugares donde tienen espacio para el cultivo, se está trabajando huerta, donde los chicos están preparando el terreno y trabajando el compost, y ahí están trabajando todo lo que es matemática, biología, literatura y demás. La conectividad es escasa en todos lados. La gente que puede pagar y tiene recursos tiene conectividad, o datos si puede tenerlos. Si no, es escaso. Y los cuadernillos que hay en Provincia de Buenos Aires que se están distribuyendo son adaptados por los profesores, porque hay una diferenciación entre los NAP de Nación, que son para toda la República Argentina, y el diseño curricular específico de las orientaciones, por ejemplo, en secundaria, o lengua, y esto lo puede decir Milva, el enfoque de la lengua en Nación y prácticas del lenguaje en provincia. Eso es adaptado para que todos reciban o tengan la misma igualdad frente al conocimiento y a poder adquirirlo. En este momento, hasta este momento se daba prioridad al vínculo, a la participación de los estudiantes, a que los chicos siguieran vinculados con la escuela. Esto era uno de los ejes principales de todas las direcciones. Ahora se está viendo qué es lo que pasa con lo pedagógico y cuánto se ha cumplido de lo pedagógico. Bien, muchas no sé gracias. si me faltó algo. No, perfecto. Alguien ahí también había levantado la mano. Si quería. No. Hoy. Desmuteate y pregunta. Hay alguien que quería Mónica. preguntar. Ahí está. A ver, Moni. Dejemos a la señora que quiere preguntar y después pregunto, no hay problema. Quiero ver. Hola. ¿Sí? Le quería decir, primero, a Mercedes, gracias a las dos colegas excelentes, y a Mercedes, que primero me hizo entrar en la melancolía, y de pronto en la esperanza. Gracias. Y a la señora profesora de literatura, también me encantó su exposición, y me gusta mucho, y tenemos que incentivar también a los padres que lean, y que lean con sus hijos. Gracias, Lina, también, hermoso todo. Listo, un beso para todas. Gracias. Bueno, desde ya agradecerles, estuvo muy bueno las dos exposiciones y informar a las que no saben que tanto Nora como Milva son integrantes de la Red Nacional de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Yo te voy a llevar a vos, Nora, un poquito más a la parte política. Sí. Y mi pregunta es, viste que en Cava, los chicos que no tienen conectividad, que no tienen recursos tecnológicos y que están aislados porque no tienen educación en este momento, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
quiso abrir las escuelas con protocolos para que los 6.500 chicos que quedan fuera de la tecnología puedan tener escuela presencial. Pero el ministro de Educación de la Nación no lo autorizó y dijo que se basó en que era estigmatizar a los chicos, porque los ponía en evidencia que eran chicos de bajos recursos. Quería una opinión tuya al respecto. Y otra pregunta te quería hacer, así ya cerramos, es ¿qué opinás acerca de lo que dispuso el Ministerio de Educación con respecto a que los chicos no repitan el año y pasen al año siguiente habiendo tenido solamente algunos de ellos educación virtual? Yendo a la primera pregunta, respecto a la decisión que tomaron en Ciudad de Buenos Aires, en la Cava, respecto a los chicos que están sin escolarizar, creo que hacerlos ir a la escuela no es la respuesta. Creo que deberían brindarle los medios como para que tengan acceso igual que el resto. A través de diferentes recursos tecnológicos como lo tiene el resto. Ese es el primer punto. Porque, por varias razones. Una de ellas porque se sabe que los niños se pueden enfermar, pero principalmente son vectores. Entonces, un niño que se expone a este virus, que es tremendamente contagioso, lo replica y sería un desastre. Esta es mi mirada desde el conocimiento de lo que son los virus, este virus en especial, y lo que he leído y mi formación de biología. Respecto a la segunda pregunta que tiene que ver, la segunda pregunta que vos me hiciste es... que pasen al año siguiente sin repetir, como si lo hubieran cursado normalmente al año. Yo creo que la decisión esta todavía, Provincia de Buenos Aires, no ha llegado a ninguna normativa que yo pueda leerla, analizarla y dar una respuesta fundada de por qué sí o por qué no. A partir de la declaración que hizo el ministro por televisión, creo que fue una declaración errónea. Y fue errónea por varios motivos. El principal es porque hay un montón de chicos que están haciendo trabajos y tratando de cumplir con la tarea que envían sus profesores. Que por ahí el contacto que tienen es con el profesor que le manda un mensaje, con una videollamada, y que ellos tienen la ilusión que están, además de que hay diferentes contextos de aprendizaje, que en esto tampoco quise entrar, pero el aprendizaje se puede dar de diversas maneras y con diferentes recursos. Yo creo que hay chicos que están aprendiendo, yo creo que sí, que están aprendiendo, algunos muchos más, porque surge de motus propio querer aprender. Ellos se comunican con la escuela. O los padres dicen, mi hijo se quiere poner al día. Me ha pasado a mí. Han hablado conmigo. O sea, no es que me lo contaron o lo leí. Esta comunicación quizá hubiese sido más feliz realizarla a fin de año, y no de esta manera, sino ver cuáles son los saberes que hay que fortalecer para que el año se dé aprobado, porque si no se está desestimando el trabajo en primer lugar de los chicos, de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y superior. Incluyo superior, aunque no es obligatorio, pero se está trabajando muchísimo en superior. El trabajo de los profesores, el trabajo de los preceptores, de los EMATP, de los equipos directivos. Si no, el equipo directivo reparte bolsones de comida. ¿Cuál es el objetivo? Las planillas de relevamiento, el seguimiento de las presentaciones de los trabajos. Es un trabajo denodado el que están haciendo los profesores y los equipos directivos.
Y el trabajo de los supervisores que andan atrás de todo esto, de los inspectores, donde estoy ahora. Entonces, creo que también yo no lo escuché, no escuché de boca del ministro decirlo. Hay provincias que están dando clase. No sé en qué contexto lo dijo ni cómo lo dijo, pero creo que quizá habría que hacer una evaluación de cómo se trabajó este año, los mismos docentes que trabajaron, cuáles fueron los contenidos que se aprendieron y qué contenidos hay que fortalecer. Y ahí dar la promoción. Esto es desde el lado político, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No sé si... Sí, está perfecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que fue a destiempo. Lo tenía que haber dicho en noviembre. En diciembre. Porque hay chicos que dicen, todo el esfuerzo que yo hice. Tampoco desestimarlo. No, por supuesto, porque él se siente frustrado, porque dijo, bueno, estoy en igualdad, el que se esforzó, porque ellos lo ven así, ¿no? No es porque uno... Sí, te lo dicen. Yo me esforcé, perdí tiempo, estudié, cumplí, y mi compañero que no hizo nada pasa igual que yo. Él no ve la diferencia del aprendizaje. No. Él se compara de esa forma, ¿no? Porque... Hay otro tema que que también es nodal, que tiene que ver con la evaluación. La gente que ha estado en educación por ahí va a comprender lo que yo digo, y el que no, por ahí es fácil de entender. Se confunden los términos evaluar, calificar y acreditar. Entonces, al no haber boletines, no hay evaluación, no tiene valor lo que se hizo. Por otro lado, la evaluación está implícita dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la acreditación es el pasaje, que es lo que estoy hablando, evaluar, para ver qué se sabe, qué se refuerza, se enseña, se aprende y se promueve. Son las tres diferencias. Y una cuestión fundamental acá es cómo en esta segunda parte del año, después de esta declaración, nosotros logramos seguir trabajando. Quizá se debería haber ordenado el trabajo. ¿Cómo se sigue trabajando? Con los chicos, primero con los equipos directivos, con los profesores, con los chicos y con las familias. Porque si una madre me viene a cuestionar, mi hijo o mi hija presentó todo, trabajó todo, participó de reuniones, presentó todo en tiempo y forma, no hizo nada y ahora me dicen que van a promover todo o no va a promover ninguno, no hace más nada. ¿Y qué pasa con los chicos de sexto año? Que el año que viene quieren iniciar una carrera. Es una situación excepcional, es inédito esto, pero requiere de acciones excepcionales, meditadas y mediadas en esta cuestión que tiene que ver con todos los actores, desde las familias y sus hijos y sus niños, hasta todos los actores, el resto de los actores del sistema educativo. Sí, la esperanza es que en los chicos que cursan el último año, la esperanza es que las universidades traten de los primeros meses, tratar de nivelarlos, ¿no? Como para que no estén tan desfasados, pero igual todos los chicos que terminaron este año van a estar en la misma situación. Si hay promoción, si no hay promoción... Claro, también. Es otro tema. Se debería tomar un tiempo y correrse el inicio de la facultad. De manera masiva tendría que ser. Claro. El segundo cuatrimestre. Para no generar diferencia, justamente, porque la diferencia ocasiona injusticia. Sí. Y es justamente lo que hay que evitar. Y agranda más la brecha. Totalmente. Y agranda más la brecha. Sí, sí. Perdón, listo para mí. Chicas. Bien, ¿puedo hablar? ¿Alguna otra? Dale, Milva.
Bien, escuchaba atenta, sí, es verdad. Tienen una duda existencial algunos chicos acerca de qué va a pasar, y mucho más que ellos, aún los papás. Yo lo vivo a diario con mis alumnos y alumnas. A mí me parece que ante todo lo que tiene que primar es el sentido común. Esta situación es una situación extraordinaria, y también son extraordinarias las cosas que estamos haciendo, tanto los docentes como los demás actores de la sociedad, para poder sobrellevarla. Y entonces, pensando en eso, hay que pensar también lo siguiente: si los chicos saben o no saben, no lo sabemos. Por más que estemos los profesores corrigiendo, por más que haya presentación de trabajos, no lo sabemos. ¿Y por qué? En principio, porque las actividades se hacen en la casa. Y entonces en la casa también hay otros actores. Y no sabemos qué chicos hicieron sus tareas y qué chicos no, aunque las presenten, por ejemplo. Tampoco sabemos de aquellos que no las presentan, si no estamos evaluando en realidad la conectividad. Porque a ver, si a un chico que tienen en la casa un solo celular le llegan algunas tareas sí y otras no, porque tienen que compartir ese celular con sus hermanos, y son varios hermanos, entonces en realidad tampoco estamos tan seguros de si ese chico sabe o no sabe. Con lo cual, abramos un poco el paraguas y pensemos que esto es una situación que en principio no va a ser eterna, porque da la sensación de que a veces nos sufrimos y nos deprimimos y pensamos terriblemente sobre esto, cuando en realidad nuestro país tiene, podemos decir que son muchos, porque es cierto que aunque fuera uno ya serían muchos los fallecidos, pero comparado con otros países de la región, tenemos muy pocos fallecidos, que si bien nuestra pandemia ha sido larguísima, porque nuestra cuarentena fue larguísima y la hemos vivido así, bien, también tenemos que pensar que en realidad estamos en un periodo en el cual dentro de muy poco, esto lo digo y me hago cargo, creo que no va a durar muchísimo más en Argentina, porque así como pasó en otros países, va a pasar acá. El virus en algún momento va a pasar. Y entonces, cuando volvamos, realmente vamos a saber qué tenemos en las clases, qué alumnos tienen conocimientos y qué alumnos no. Y el año que viene será otro cantar. Y hay que vivir día a día la cuestión. Y a mí me parece que si hablamos académicamente, estamos como muy pensando en cómo fuimos educados nosotros, en esta cuestión de que hay que acreditar conocimientos, cuando en realidad los chicos están aprendiendo un montón. Están aprendiendo a lidiar con un virus, están aprendiendo a vivir en situación de encierro, están aprendiendo a tener 800 horas por día con sus padres y hermanos. Están aprendiendo a no hacer deportes. Están aprendiendo a no compartir con sus amigos salidas. Vaya si están aprendiendo. Entonces, la verdad es que si tenemos que ponernos a pensar qué cosas vamos a sacar de acá, y hay que mirar desde qué lugar los tiramos. Porque en general todos hemos tenido que ponernos a pensar en nosotros. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuántas horas nos tuvimos que mirar a nosotros? A que nos dábamos más de trabajo, a que teníamos muchas cosas que nos hacían pensar que quizás alguna persona conocida tuviera el virus. ¿Cuánta gente tuvo que padecer duelos por este virus? Bueno, entonces, ¿cuánto hemos ganado ya? Y bueno, entonces pensemos ahí también. Parémonos desde un lugar de decir, sí, claro, esto es tan extraordinario que ¿cuánto más aprendimos de lo que dejamos de aprender?
Yo creo que mis alumnos, y lo digo como profe de letras, mis alumnos han aprendido muchísimo más este año que otros. Y yo he aprendido mucho más de ellos también. Porque me han llamado a cualquier hora, porque me han dicho, profe, estoy con psicólogo porque me deprimí. Por ejemplo. Hay cosas que estamos aprendiendo y que es bueno que estemos aprendiéndolas. Entonces, mirado políticamente también hemos aprendido. Y hemos aprendido como país. Nos falta aprender. Tendríamos que aprender que oposición y gobierno somos uno. Para enfrentar esto somos uno. Y no lo estamos aprendiendo. Sigue habiendo discusiones que no tienen sentido. Tendríamos que ir todos para el mismo lado. En cualquier lugar y desde cualquier lugar. Y esto ya excede lo que es la educación y lo que es el tema de hoy. Pero me parece que es así. Que como oposición debemos construir. Sí, podemos criticar, sí. Pero debemos construir, aportar. Decir cosas que sirvan. Construir proyectos en educación, construir proyectos en salud, construir cosas. Esa es para mí la mejor oposición que podemos hacer. Que los demás vean. Que vean los demás qué pasó durante la pandemia. ¿Quién se jugó más? ¿Quién aportó más? Después se va a medir. Pero no tiene ningún sentido empezar a decir que esto es terrible y que lo ha manejado horrible este gobierno, porque habrá habido muchísimas cosas en las que se equivocó y habrá habido otras en las que no. Que nos han cuidado un poco, es cierto. Al fin y al cabo somos pocos en esta pandemia los que podemos decir que han fallecido, ¿no? Son pocos. Y también, de verdad, que hoy en día, si ustedes lo analizan, yo les propongo, si se fijan en COVID-19 Visualizer, van a mirar cada uno de los países y las curvitas. Fíjense lo que pasa con Argentina y se van a dar cuenta por qué yo digo que falta poco para que esto acabe. Hoy estamos a 1/4 contra 3/4. 1/4 de infectados, 3/4 de recuperados en Argentina. Hay que ver eso también. Y cuando eso pasó en Brasil, al poco tiempo dejó de tener una curva ascendente. Y lo mismo pasó en un montón de países. Y si miran las curvas de todos los países, se van a dar cuenta cómo está Argentina ahora, ¿no? Y entonces vamos a entender un poco mejor. Y vamos a mirar un poquito más esperanzadoramente la cosa. Que si nos quedan 2 meses o 3 meses, lo vamos a mirar distinto, ¿no? ¿Qué tal si podemos pensar que en enero esto ya no está? Hay que mirar un poquito más. Por suerte, las mujeres radicales tenemos estos espacios que nos brinda la Fundación y también la red de Mujeres Radicales, junto con la Fundación, podemos hacer charlas que construyan, ¿no? Y por otro lado, también hay que ver, con respecto a eso, ¿de dónde proviene el dato que suben a los a la multimedia, ¿no? ¿De dónde provienen los datos para que sean verídicos? Porque en eso también igual quiero ver tu opinión y alargar tanto Zoom, que ya se extendió. Pero bueno, son 2 miradas, ¿no? que suman. Bueno, quería saber si hay alguna preguntita más. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo, Linda. A ver, Adriana. Para Milva. Sí. Milva, bueno, me encantó escucharte. Transmitís la pasión por tu profesión, por la literatura, por la lectura. En cierto modo lo comparto, y vos abordaste la lectura en la pandemia. Quería preguntarte si
pudiste hacer un sondeo, si hubo modificación en la selección del tipo de lectura que se hizo, y te pregunto, motivado por la experiencia personal, ¿no? Que al principio, bueno, leía cualquier cosa, pero con el transcurrir de la cuarentena, del encierro, de pronto tuve que variar el tipo de lectura a la que yo accedía, porque ya aquellas cosas que me significan un mayor grado de concentración o de requerir tener datos, eso ya se me fue haciendo casi imposible con el transcurso de la cuarentena. Entonces, bueno, eso te quería preguntar. Obviamente seguí leyendo otro tipo de cosas que también recordaba en tu exposición, esto de leer cuestiones históricas, ¿no? Porque nos hacen saber cómo vivieron otros, y me encanta. Ahora hay muchísima bibliografía de históricas que tienen muy buena reconstrucción. Pero bueno, transmito esa experiencia personal y te preguntaba si pudiste verificar que haya algún tipo de selección de lectura en este tiempo de cuarentena diferente al resto del año. Sí, mira, lo que yo estoy notando es que se ha empezado a leer lecturas que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con, quizás por el temor a la muerte, ¿verdad? De muchos, por esto que vos decís, de que retenés menos datos quizás en algún punto, es porque, esto te lo digo porque me lo he preguntado también, me parece que tiene que ver con que cuando una persona está todo el tiempo en situación de emergencia, está como alerta todo el tiempo, entonces eso produce un desgaste, ¿no? Que hace que cuando te quieras concentrar en algo, constantemente te sientas como que tenés que atender otra cosa, como si no pudieras dejarte descansar, ¿bien? Por eso yo les decía cuando hablaba de lectura, busquen un lugar que sea de ustedes y traten de aislarse un ratito para darse realmente el placer de leer. Porque la concentración se da cuando pasa un tiempo en el cual nos pudimos relajar y pudimos realmente adentrarnos en la lectura. Te voy a contar una anécdota que es muy graciosa y que pienso que puede servir. En un momento dado, en una escuela en la que trabajo, no funcionó más la calefacción. Y hacía 2 grados, y eran las 7:30 de la mañana. Y los chicos tenían 12 años, y tenían conmigo el lengua, y yo veía que se engarrotaban del frío. Y que no podían, esto que decís, no se podían concentrar de pronto, ¿no? Entonces, se me ocurrió relatarles un refugio en la montaña, que inventé, por supuesto, en ese momento, en donde estaban frente al fuego y donde olían de pronto el aroma de una torta que se estaba haciendo en el horno, y donde podían disfrutar de tener cerca un chocolate que les había regalado su abuela. Y cuando pasaron unos 5 o 10 minutos, noté que los chicos empezaban como en una actitud de, en vez de estar así, en una actitud como más de relajada, ¿no? Y de pronto termino de hablar y me dicen, ¡ay, hace más calor ahora! Entonces, ¿cuánto uno se puede llegar a dejar llevar, ¿no? Por palabras de otro. Bien, yo por ejemplo en esta pandemia recordé muchísimo ensayo para la ceguera, no, perdón, el ensayo de la ceguera de Saramago. La ceguera de Saramago. Cuando todos están ciegos excepto una mujer, ¿no? No voy a spoilear porque odian. Está bueno. Y bueno, y son lecturas que construyen puentes, te van quedando. Me acordé de Borges,
en esos caminos que se bifurcan, ¿no? Me acordé de tantas cosas que ya te digo, tienen que ver con la literatura, pero más con esta cuestión del pensarse a uno mismo, ¿no? Hay que leer lo que nos guste, lo que quieran leer. Si les gustan pájaros, lean de pájaros. Si les gustan aviones, de aviones. Y ojo con las mujeres. Porque, a ver, hay gente muy capaz, que tiene altas capacidades que no se entera nunca. ¿Sí? Este era un tema que yo quería tocar hoy y me olvidé. 3% de la población tiene altas capacidades. ¿Sí? O sea que de 100 personas, 1, 2, 3, ¿verdad? Y entonces en un salón hay 1. Saquemos cuentas. Tenemos un alumno de altas capacidades por salón. Nuestro país tiene un 98% de promedio de capacidad, de intelectualidad, de inteligencia. Estamos igual que Uruguay, igual que Chile, más o menos ahí. Pero nacemos con eso. ¿Y después qué? Nacemos con cierta inteligencia y hay que desarrollarla. Así que hay que trabajarla, gente. Respecto a esto que hablaba Milva recién, de lo que pasó en la escuela donde ella trabaja, estuvieron 1 año sin calefacción. Y no fue la única escuela. Y está hablando de Chascomús. Y esta situación de esta escuela, yo era inspectora en ese momento, se trabajó en las reuniones de UGD, estuvo cerca de 3 años para cuando se regularizó la situación. Pero esto no pasa en esta escuela, que es una de las mejores donde ella trabaja. En otras escuelas directamente no hay calefacción todo el tiempo. Por eso fue uno de los puntos que yo inicié hablando de la escuela en la normalidad, que estaba atravesada por variables, y una tenía que ver con los edilicios, con los problemas edilicios que viene de años, y que se presentan notas y se hacen cartas y relevamientos, y se eleva, y se llama por teléfono, y vas a consejo escolar y hablas de infraestructura, y no se logra. Eso también genera injusticia, inequidad, más allá de la situación esta de excepcionalidad que estamos viviendo en este momento de la pandemia. Perdón, Milva. No, está perfecto. Es verdad. Me salió comentarlo porque esto también ocurre, hay escuelas que son de extrema vulnerabilidad. En la escuela donde ella da clase es una de las mejores. De hecho, es la escuela donde estudió el doctor Raúl Alfonsín. De esa escuela estamos hablando. Es una de las mejores y es la primera escuela secundaria que tuvo Chascomús. Fue pensada fue pensada por un grupo de personas en 1913 y se construyó recién en 1918. Y dicen que una de las primeras de la provincia de Buenos Aires. Esa escuela. Y está en buenas condiciones edilicias. Tiene todos los vidrios, ahora tiene calefacción nueva. Es verdad, ahora sí. Y tiene recursos, tiene conectividad, tiene recursos. Yo estoy hablando de otras escuelas, donde las paredes son de cartón. Es verdad. Hemos trabajado mucha desigualdad. Y esto se ha puesto más en relieve en este momento. Y ahí están dando respuesta profesores llevando las tareas a la casa, donde no tenés una ART que te cubra. Porque si vos enganchás un COVID, teniendo 45 años, 40, hoy te morís. Porque la edad bajó. Ya no afecta a gente de 80, 70, como afectaba. Hoy afecta a gente de 40, a gente de, hace un mes se murió una chica de 43 años que tenía una patología de base, una maestra, por repartir bolsones. Ella tenía una patología de base, pero falleció. Acá, no en el AMBA, ni en una villa, Pero bueno, en fin, muchas gracias por la posibilidad. Agradezco infinitamente. Si me permiten, quisiera hacer un comentario y una pregunta. El primer comentario
viene a raíz de la intervención, de la primera intervención de Milva, al final, cuando ella plantea la cuestión, la relación entre hombre y mujer, me hizo acordar a una experiencia que viví hace muchos años en la ciudad donde vive Milce Benítez, que está acá. Fui a una clínica a pedir un turno con un médico porque necesitaba las órdenes para hacerme un chequeo general, y la señorita que me atiende a la recepción me pregunta el motivo, se lo comento, y me dice, ¿le da lo mismo que lo atienda una doctora o un doctor? Le digo, ¿por qué me haces esa pregunta? Porque si es una doctora, le puedo dar el turno para que lo atienda dentro de 10 minutos. Si es un doctor, tiene que esperar unos días porque no tenemos en este momento. Digo, me da lo mismo, le digo, que me atienda una doctora o un doctor, así que dame el turno con la doctora. Cuando entro al consultorio, le pregunto a la doctora si tenía problemas, si notaba que los hombres se resistían a ser atendidos por una mujer. Y me dijo que la verdad que no me pasó nunca. Dice, nunca nadie me hizo la pregunta que me estás haciendo vos. ¿Por qué motivo me la haces? Entonces le comento lo que me había pasado en la recepción. Bueno, se enojó muchísimo, me dijo, ¿te das cuenta? Me dice, somos nosotras mismas las que muchas veces ponemos barreras en la relación entre el hombre y la mujer. Pero esto a título anecdótico. Yo coincido que estamos avanzando y vamos evolucionando, aunque falte recorrer un largo camino, creo que lo vamos a recorrer juntos, ni atrás ni adelante, juntos. Ahora te quería hacer una pregunta sobre tu especialidad. Yo noto mucho en los chicos, sobre todo en los adolescentes, mucha dificultad para la lectura, mucho, digamos, con que no le gusta mucho el tema de sentarse, leer textos, les cuesta, aprenden a leer, pero no siempre aprenden a entender lo que están leyendo o a sacar conclusiones sobre lo que están estudiando. Yo creo que debe haber varios motivos que influyen en eso, ¿no? Vos hacías mucho hincapié en elegir el lugar donde uno quiere estudiar. Yo creo que hay muchos chicos que lamentablemente no tienen esa posibilidad, no tienen las condiciones ambientales para hacerlo. En otros casos porque existen otras tentaciones, ¿no? Televisión, el teléfono, las redes sociales, entonces los aleja un poco de la lectura o de lo que tradicionalmente entendemos como que habría que leer. Y digo, ¿cómo superar esa dificultad que yo veo en muchos chicos? Mira, mi experiencia como docente y como mamá, tengo 3 hijos, la mejor opción es el ejemplo. Es decir, nuestros hijos nos tienen que ver leer y tienen que ver que le dedicamos tiempo a esa lectura y que nos gusta. Porque también se enseña el gusto por algo. Y con respecto a los adolescentes, yo trabajo con adolescentes. Yo te puedo asegurar que mis alumnos leen. Leemos entre 4 y 5 libros por año. Muy poco. Y lo logré leyendo con ellos. Leo yo. ¿Quién sigue? Bueno, mañana no te va a tocar a vos leer. Le va a tocar a otro porque es lindo leer. Y no puede ser que siempre lean los mismos. ¿Te das cuenta? Estrategias. Y todos leen. En mis clases todos leen. ¿Por qué leen todos? Porque ¿cómo no van a leer? ¿Cómo no vas a leer? 2 rengloncitos no me vas a leer. Medio párrafo te estoy pidiendo. Yo te puedo leer un capítulo y vos no me vas a leer medio párrafo. Y en ese ida y vuelta, que es afectivo, se genera una necesidad del otro de también devolver lectura. ¿Bien? Yo doy literatura. A mí me retan mucho porque doy poco lengua y más literatura. ¿Bien? Pero es justamente porque la puerta la entiendo ahí.
en el placer, en lo que nos gusta de verdad. Bien, y entonces si de pronto me decís que hay un chico que es hijo de un biólogo, probablemente lean cosas de biología con el papá y no literatura, pero a lo que voy es a que la cuestión de la lectura se puede hacer un hábito. Y entonces, a ver, yo tengo hijos adolescentes y preadolescentes, y les encanta estar en la computadora y lucho todos los días para que salgan de ahí, ¿bien? Ahora, cuando llega quizás el momento de acostarnos a dormir, y capaz que son, y ahora por favor perdónenme, porque esto es mostrarse un poco al mundo, capaz que es la 1 de la mañana, aclaro, y vamos a leer, y bueno, sí, vamos a leer, porque la verdad es que nosotros tenemos horarios que nuestros hijos no tienen, ¿bien? Y entonces si te están pidiendo la lectura, y lee, porque no te va a quedar mucha opción, sino cuando después te retruquen, ah, pero yo el otro día quería leer, y vos me dijiste que no, ¿entendés? Entonces tiene que ver con eso, el adolescente te tiene que tener cerquita, para poderte preguntar y para poder compartir lectura también, ¿no? No sé si te respondí. Muchas gracias. Yo quiero hacer un aporte. Se sabe estadísticamente que las personas entre 13 y 30 años más aproximadamente manejan unas 200 palabras de las 90.000 que tiene el lenguaje castellano. Y quizá en eso radique la dificultad en la comprensión de los textos. A esto se suma la forma de escribir con el celular, que muchos no usan el corrector, entonces la palabra la reducen y como casa suena lo mismo, ponen la K, SA, y así infinidad de palabras, o se manejan con emoticones. Eso también hace que el lenguaje se vea acotado. Y por ahí cuando alguna consigna o algún texto requiere una mayor complejidad, donde tienen que buscar términos que no conocen, o armar un glosario, y acá ya estoy refiriéndome a gente que trabaja, que estudia, está en superior, en primer año de superior, que terminó el nivel secundario, que solicita un glosario de un determinado texto, no saben, primero explicar qué es un glosario, cómo se arma, técnicas de estudio y demás, ¿no? Para que puedan armar el glosario, dejan palabras fuera que después en la clase, ahora en la virtualidad, en la clase Zoom, donde hay un intercambio, hay palabras que las desconocen, pero que no sabían que las desconocían. Las dan por sabidas, porque no hacen a lo que ellos comprenden, o a lo que suponen que comprenden del texto que se presenta. Creo que ahí hay un serio problema en la cantidad de palabras que manejan, que hay que revisarlo, ¿no? De hecho, los diseños curriculares ya tienen que entrar en revisión. Y no... Absolutamente. Bien. Sí. Le doy la palabra ahora a Erika Ovinga. ¿Puede ser? Sí, acá estoy, Ovinga Cipolione, hija de Adriana Cipolione, que está ahí. Sí. Y era más que nada para ampliar este tema, lo puse en el chat y me quedaron cosas en el tintero. Más que nada por el tema de fomentar la lectura por placer. Yo soy profesora en primaria. Me pasa que, nos pasa a todos, que vivimos en la inmediatez. La televisión, las películas, por ejemplo, la película en 1 hora y media me muestra inicio, nudo, desenlace, y vi 800.000 personajes, encima con efectos. Pasa lo mismo en la computadora, los juegos duran 10 minutos, terminan, vuelven a empezar. En 10 minutos yo ya tuve resuelto el tema. Por eso puse lo de plantear esto de trabajar el saber esperar, desde
desde la cocina, en lo cotidiano, que bueno, para comer una torta mínimo tengo que batir 15 minutos y después esperar a que se cocine. Bueno, para tener el producto. Lo mismo con las huertas, por eso la importancia de abajo en los colegios. Bueno, hoy planto la semilla, pero la lechuga la como en tantos meses. Eso es lo que tenemos que trabajar para fomentar la lectura. Yo soy amante de la literatura, pero bueno, tuve dos adultos en casa y por suerte muchos en la escuela que nos fomentaban eso. Con respecto al secundario, además de que los diseños se tienen que ver en ambos niveles, en el secundario hay mucho de textos que ya quedaron obsoletos y hay muchos profesores que no se modernizan. Entonces, claramente, yo ahora con 27 años no me voy a sentar a leer el Don Quijote porque la verdad que no me llama. Menos le va a llamar a un chico de 17. Hay cosas ahí para ver todavía. Pero bueno, eso era. Erika. Sí, qué sé yo. En realidad, probablemente cuando puedas en algún momento releer la primera hoja de Don Quijote, por la edad que tenés, te vas a dar cuenta de cuántas cosas te perdías en el secundario y que ahora sí vas a poder entenderle. Y es muy probable que te apasione, pero a veces tenés total razón. Hemos tenido a veces profesores que no nos han incentivado para que nos gustara. Y algunas veces, lamentablemente, han logrado que tuviéramos una adversión por la lectura. Justamente lo contrario de lo que tendría que ser un docente. Que yo siempre digo que el docente no es el que te da todo, el docente es el que te abre la puerta. Nada más. Porque está justamente en el querer de cada uno el aprendizaje. No podemos aprender algo que no nos guste. Nunca, nadie. Ni vos, ni yo, ni nadie. Entonces, por eso te decía, cuando algún día, si tenés ganas, tomes la primera hoja, te vas a dar cuenta de que ese Quijote que viene de Quijano, porque tenía una gran quijada, es ciertamente un personaje entrañable. Sí, fue un ejemplo que digo que así como hay que seleccionar lo que damos, yo doy el Principito en primaria, por ejemplo, hay manera de darlo. Pero bueno, eso de que hay que seleccionar para que al otro fomentar el gusto y no dar porque hay que darlo. Claro, tal cual. ¿Sabés qué, Nora? Me quedé pensando con lo que dijiste de las palabras. Es cierto que los adolescentes tienen menos palabras, pero también es cierto que hacen uso de palabras que desconocemos. Sí, tienen su propio lenguaje, totalmente. El año pasado ¿sí? les hice hacer un diccionario de lenguaje adolescente, de vocabulario adolescente. Creo que debe haber sido el trabajo en el cual más trabajaron. Y la verdad que aprendí un montón, porque ni idea. A ver, googlear, spoilear, craftear, qué sé yo. La cantidad de palabras que aprendí no tiene nombre. Y me parece que también es cierto que nosotros nos quedamos un poco con eso. Con que, sí, son 200 palabras de las nuestras. Pero habría que sumarle un poquito también de las palabras del idioma castellano, no de las nuestras, del idioma castellano, sí, que sirven para la comprensión. Los neologismos, y los neologismos terminan siendo del idioma castellano, y los neologismos surgen a partir del uso, de un uso de determinada población. Esto es medio largo, pero la verdad es que la población adolescente también es población, y entonces en cierta medida va a haber un momento en el cual algunas de estas palabras pasen a nuestro castellano. Porque, a ver... Esto daría para un debate de Chomsky, claro, sí,
Me Y parece no, que no tiene que tenemos el tiempo. no hay tiempo, y Este, es muy rico también Bien, todo. de los fonemas y los lexemas, que en este momento, y de la psicología del lenguaje, que no tenemos el tiempo para llevarlo adelante. Bueno, les quiero agradecer, antes de que se vayan, les quiero agradecer a todos, y es muy, muy lindo estar entre gente que escucha y entre gente que debate, y me encanta que podamos debatir. Linda, tenés el micrófono apagado. Quiero darle la palabra a Mary McDermott, de Lomas, que estaba hace rato agarrando la manito para preguntar. ¿Me ¿Dónde estás, escuchan? Mary? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me Sí, escuchan? Mary. sí. Bueno, Sí. primero, por supuesto, agradecer a las fundaciones, a las expositoras y a la organización. Y después, con respecto a cuánto es el vocabulario que manejan, que es algo que trajo Nora, quiero comentar que yo hace menos de un mes participé de un Zoom donde había un ex juez o ex fiscal, un abogado de renombre, que había sido contratado para ayudar tanto a Scioli como a Macri para dar los discursos. Y él se encontró que Scioli y Macri no manejan más que 800 palabras. Este catedrático dijo que los políticos en general suelen o solían manejar 2000 palabras y que los catedráticos manejaban 5000. Bueno, si los que aspiraron y llegaron a presidente de la nación y el que fue gobernador y el que fue vicepresidente tienen un vocabulario de 800 palabras, ¿de qué nos sorprendemos de lo que muestra la pandemia? Si la pandemia también nos muestra que la calidad educativa o el ejercicio y la riqueza del vocabulario se viene perdiendo mucho. Y siempre digo que todos deberíamos leer La tragedia educativa, que fue escrita por el doctor Jaime Echeverry ya hace como más de una década. Y ahí empezamos a entender algunas de las cosas. Nada más, y gracias por permitirme la palabra. Gracias a vos, Mary. Milce, ¿querías o no? Ay, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, qué placer estar en un Zoom donde puedo participar como una docente. No saben qué lindo. Hoy salgo, hola Nora, Milva, qué placer este Zoom, me encanta. Hola, por supuesto, Luis, ¿cómo estás? Pupi no se dio cuenta que estaba, si no venía de cabeza, pero anda ahí por ahí. Estamos en época de campaña. Bueno, no, de verdad, qué placer. Y bueno, algo de lo que iba a decir un poquito ya lo dijeron, pero el tema de la pasión por la lectura, tanto de los docentes, sobre todo los especialistas, como es el caso de Milva, como por ahí, ¿dónde está? Se me fue la hija de la chica esta, Erika. Erika. Claro, que es maestra, y bueno, le toca dar el área. Bueno, me parece que pasa por ahí, por la pasión, y ni hablar de la familia.
En mi casa, mi primer libro lo leí a los 9 años, Mujercitas, de la colección Robin Hood, que las más jóvenes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, los más grandes La sí. colección Villiquen. Yo sí, sé de qué hablas. Pues algunos saben, los que se ríen saben de qué estoy hablando. Sí. Pero, y bueno, y una seguidilla. Pero además de eso, y me emociono porque voy a hablar de mi papá, discúlpenme. Mi papá tenía 2º grado nada más. Y aprendió la vida, pero era un lector de aquellos. ¿Y saben lo que hacía? Él era chofer de Chevalier. Entonces no estaba siempre en mi casa. Estaba 2 días sí, el día que estaba por ahí estaba mediodía durmiendo y un rato con nosotros y después ya se iba de viaje. Y en mi casa el diario que llegaba era el diario La Razón. Entonces a mi hermano y a mí elegía una nota, un artículo periodístico, nos hacía leer en voz alta. Ese estímulo, él y mi mamá, que era socia del Círculo de Lectores, mi mamá tiene primaria completa, nada más, hicieron que mi hermano y yo fuéramos amantes de la lectura. Y después tener profesores que nos es la pasión que transmite Milva al hablar, porque aparte a Milva, yo ya la conozco, la adoro, ella ya sabe que la adoro. Es como cuando escribe, ¿no es cierto? Tiene una riqueza. Y hablando de riqueza, y por esto de la lengua viva, una de las materias que yo enseño es filosófico, pedagógico 2 sería como filosofía de la educación, y hay un momento que planteo en pensamiento y lenguaje, arranco con la pregunta, si pensamos con palabras o las palabras nos piensan, para a partir de ahí trabajar el tema de subjetividad y normas y valores, está piola. Pero el tema es que también les planteo cómo van cambiando las prácticas sociales, y les doy el ejemplo que yo aprendí en 4º año de la secundaria en la materia de literatura. El origen de la palabra usted. No me olvido más. Entonces, permítanme que se los comparta, pero me pareció riquísimo, por esto de que este proceso llevó siglos para comprender el usted. Hoy la tecnología hace, por el ejemplo de casa, que dio Nora, ¿no? De que ahora lleva segundos, si se quiere, en los términos de años de historia que tenemos como humanidad. Vuestra merced es el origen de usted, que se transformó en vuesarced, luego se transformó en busted, y así llegamos al usted, y que cuando escribimos lo transformamos en ud. Entonces, esto de lo que nos habla es justamente de cómo la practicidad, ¿no? El hecho de resumir y de acotar no es algo novedoso. Y esto lo aprendí en 1984, donde lejos estábamos de imaginar de que un teléfono nos iba a servir para escribir, o lo más cercano que teníamos era el zapatófono del Superagente 86, pero, porque es así, ¿no? Pero la verdad es que la lengua está viva. Entonces, ese diccionario de adolescentes me pareció maravilloso, fantástico. Y al mismo tiempo, el analfabetismo académico del que hablaba Nora, lo padezco. Yo no estoy en 1er año, estoy en 2º y 3er año de los profesorados. Y los chicos, efectivamente, creo que Luis lo había planteado, el tema de la comprensión lectora alcanza niveles, bueno, que también fue planteado en los rectores, ¿no?, de las universidades. Así que, bueno, nada, los felicito, me encanta haber participado de esto y no tener que correrme de lo gremial, correrme de la OTR y solamente dedicarme a disfrutar de un análisis de educación. Las quiero mucho. Gracias. Gracias, Emilce. Un beso. Bueno, no sé si ya una pregunta más. ¿Algo más? Mary. ¿Va de Mary? La verdad es que muy contenta. Muy buen Zoom. Felicitaciones. Gracias por estar y gracias a todas. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno,
la verdad que fue un placer y creo que este va a ser el puntapié inicial para muchas charlas porque la educación es lo más importante que tiene una sociedad y por lo tanto hay infinidad de temas que se tienen que tratar sobre la educación. Hoy estamos acá por el tema de la pandemia, la lectura, la exposición fue espectacular. Miren, es importante cuando pasa el tiempo, los docentes lo sabemos a esto, es importante cuando pasa el tiempo y la gente está así, atenta, y no está distraída, no se levantó y se fue, no está aburrida, no está con cara de estoy acá pero no estoy. Realmente este fue un Zoom que todo el mundo estuvo expectante de la palabra que decía cada una. La verdad realmente la felicito. Y por supuesto que nos vamos a invitar todas a que esta sea la primer charla sobre educación, porque hay muchos temas que tratar y muchas propuestas que dar. Como mujeres políticas tenemos muchas propuestas que dar con respecto a educación, y tenemos muchas mujeres capaces dentro de la Unión Cívica Radical que se basan y estudian el tema de política educativa. Así que creo que una pequeña acotación. Sí. Una pequeñita acotación, Sí, puericultura. Que no es lo mismo tener un celular que tener una persona al lado. Ah, sí, por que supuesto. las células espejo nos hacen un ida y vuelta con la docente, y que, bueno, dando más tiene que ver la epigenética, que ya es otro tema, pero bueno, como herramienta sirve, pero el docente es lo que nos hace, es lo que al chico motiva, estar al lado de un docente, una persona, de mirarla a los ojos, mirarle los gestos, mirarle toda la comunicación, que más allá de la lectura, de la comprensión. Nada más. No, y a veces, muchas veces, agradecer a la fundación, es el único adulto que el chico ve, porque a veces no hay presencia de adultos en sus casas, más en los adolescentes, lo digo, y referentes. Claro, nos toman como referentes, y guarda con lo que decimos. Bueno, yo por supuesto ya estoy retirada, soy jubilada, así que me dedico a hacer, a tejer. Bueno, muchas gracias, y vuelvo a agradecer y a decirles que bueno, que este va a ser el puntapié de muchas charlas por delante. Muchas gracias por la participación de todas. Yo les quiero agradecer a todas ustedes por la participación. Miren, si hay algo que esta situación de pandemia nos ha permitido, es tomarnos estos tiempos. Hemos hecho con la Red de Mujeres Radicales, con las fundaciones, hemos hecho muchas actividades sobre distintos aspectos que nos preocupan y nos ocupan, desde la cuestión medioambiental a la de la educación. Y también nos ha permitido descubrir, sobre algunos que queremos conocer bastante el ámbito partidario, nos ha permitido descubrir a muchas personas que pueden hacer un aporte valioso para formar programas de gobierno. Y nuestro esfuerzo, a partir de todas estas actividades, a partir de que podamos volver a encontrarnos físicamente, es empezar a trabajar convocando a todos a hacer áreas de trabajo para generar propuestas de políticas públicas. Hoy, uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, y por eso discutimos tan mal como lo marcaba Milva, el debate público es de tan baja calidad, es que no sabemos a dónde queremos ir como país. Y esa es una responsabilidad que tienen todos los que militan en política, saber hacia dónde quiere llevar el país. Los partidos políticos han perdido calidad porque falta un debate sincero, profundo, de ideas, no de cuestiones secundarias. Así que nosotros vamos a empeñarnos en continuar con esto más allá de la pandemia, vamos a buscar la forma de acercar distancias y de encontrarnos, de promover encuentros, y sin lugar a duda el primer desafío tiene que ser la educación.
La educación tiene que ser la llave para cambiar la decadencia en la que se encuentra nuestro país desde hace muchos años. Así que yo le quiero agradecer en nombre de las dos fundaciones a todas ustedes por la participación y nos vamos a encontrar. El desafío va a ser pensar la educación que necesitamos para el futuro. Creo que en eso se juega el destino de nuestro país y de nuestros jóvenes. Yo soy padre como ustedes, tengo uno a punto de salir a la universidad y a mi hija a punto de entrar, y por supuesto que me preocupa, pero veo chicos en el barrio, en la ciudad donde vivo, y me preocupa cuál va a ser su destino, porque veo que están alejados de la educación, y creo que también por ese camino se alejan de un futuro digno para ellos. Así que gracias a ustedes por lo que han aportado, y vamos a trabajar con la red de mujeres, con todos ustedes, para hacer algo que nos gratifique, que nos devuelva la alegría de militar, porque estamos trabajando, construyendo ideas para un futuro mejor. Gracias.